Señores, muy buenos días. Tratamiento general de las heridas. ¿Qué es una herida en primer lugar? Una herida es la pérdida de la continuidad de la piel. Heridas mucosas como consecuencia de un traumatismo. Limpieza. Vamos a recordar un poco estos conceptos que ustedes ya lo saben. Asepsia es la ausencia total de microorganismos patógenos y no patógenos. Ejemplo, lavado de manos, uso de material estéril o bien limpio. Antisepsia es el método por el cual se combaten, detienen o destruyen los gérmenes. Ejemplo, limpieza de la herida, uso de antiséptico. El antiséptico es la sustancia química empleada para prevenir o inhibir el crecimiento de los microorganismos. Por lo general se usa en los tejidos vivos. La clasificación de las heridas. Hay heridas simples y heridas profundas. Las heridas simples son lesiones a nivel cutáneo. Ejemplo, raspones, alguna quemadura y otras pequeñas así cortadas. Pero las heridas profundas son aquellas que involucran los tejidos cutáneos, es decir, el tejido celular subcutáneo y la muscular. Esta herida, cara, muy bonita para sujetar, pero heridas penetrantes. Las penetrantes son aquellas que atraviesan las cavidades del cuerpo, como cabeza, tórax, abdomen. Aquí tenemos, por ejemplo, un fierro atravesado prácticamente el abdomen. Este otro seguramente está clavado en el hígado y el estómago. Este otro va a comprometer mucho el pulmón. Entonces, me atravesaron como si fuera una lanza, un palo afilado. Y este es una pequeña calamina que igual ha atravesado. Es una herida entonces penetrante. Esta es una herida lacerante. Son causadas por instrumentos romos sin filo. Lana y los bordes son irregulares y salientes y producen desgarramiento. Entonces, es un cercenamiento prácticamente de casi toda la mano. Aquí hay que hacer una reparación terrible. Hay que reparar en primer lugar los tendones, hay que preparar las arterias, las venas y finalmente reparar la piel. Entonces es un trabajo laborioso, más o menos de unas 8 horas. Estas son las heridas contusas. Aquí otra herida contusa. Partido del dedo. Aquí el marido ven, es el alfa, va a tener problemas. Las heridas contusas son causadas por golpes de puño o de algún instrumento, objeto sólido, un martillo, por ejemplo, dejando bordes de forma regular o irregular. Heridas cortantes. Esta herida cortante, causada por objetos con filos, dejando en la piel bordes regulares. Se considera, pues, cortando probablemente cebolla, se cortase de la nada. Entonces son heridas cortantes.
También hay instrumentos, como este, son los instrumentos punzantes, producidas por objetos con puntas de forma irregular o regular. Si las inmunizaciones no están al día, es necesario aplicar una vacuna antitetánica. Ojo con eso. Todas estas heridas cortantes, punzantes, se impone recordar el sistema inmunológico y aplicar entonces una antitetánica. Otras heridas son las heridas llamadas abrasivas. Es causada por fricción, presentado por bordes irregulares. La piel, las heridas por arma de fuego son las lesiones que ocasiona el proyectil a su paso a través de los tejidos del cuerpo humano. Las lesiones varían según la distancia y la zona del cuerpo donde penetra el proyectil. Depende también según la distancia del disparo. El disparo de contacto es de 0 a 2 centímetros. El disparo de próximo contacto es de 2 a 60 centímetros. Y el disparo a distancia es a más de 60 centímetros. Puede tocar piel, puede tocar otros planos. Por ejemplo, en este ejemplo, el hueso está en la parte que corresponde a la tabla externa, algo por la tabla interna. Entonces, a veces penetra todo. Esto corresponde a lo que se llama las líneas de presión en la cara. Hay que, en lo posible, hay que seguir estas líneas para preparar las incisiones o los cortes paralelos a estas líneas producen una cicatriz de que los perpendiculares a dichas líneas. Modificado de Simon Brenner. Entonces es muy interesante. Y otra, Kissler, entonces el cuerpo, esta más o menos debería ser las incisiones del cuello y los brazos, hombro, brazo, antebrazo, mano, abdomen, tórax, parte posterior, para hacerlo más o menos estético. Bien. Hemos visto entonces de qué se trata, qué es lo que vamos a hacer, el tratamiento general de las heridas. Hemos visto las diferentes heridas. Una herida aguda es la consecuencia de un traumatismo, por lo general mecánico, que provoca pérdida de la solución de continuidad en la superficie de los tejidos o de un órgano. Este concepto resalta que una herida se puede producir en una víscera profunda, en el intestino, sin necesidad de que esté interrumpida la piel. Los objetivos del tratamiento de las heridas son: 1. Restaurar la continuidad y la función musculares, reducir al mínimo las infecciones, para con una deformidad cosmética mínima y distinguir las heridas que precisan cuidado especiales. La clasificación de los distintos tipos de heridas, según el agente vulnerable. Las heridas se dividen en punzantes, incisas y contusas. Las heridas punzantes son estrechas con bordes netos, tal como hemos visto, pero pueden ser muy profundas. Son heridas producidas por agujas, estiletes, las heridas de bala disparadas a gran distancia y las heridas también por cortadas. Heridas incisas o cortaduras son secciones netas, producidas por objetos cortantes, tienen más riesgo de infección que las heridas punzantes, pero menos que las heridas contusas. Las heridas contusas son heridas con magullamiento, irregularidad y mortificación.
Se incluyen las heridas de guerra y las de los accidentes de tráfico. El mecanismo vulnerante en los tejidos actúa por compresión y hipotensión. La herida contusa es estrellada y sus bordes están dañados. En ocasiones hay pérdida de sustancia, el riesgo de infección es grande. Según su profundidad, la herida puede ser solo un arañazo, escoriación limitada al estrato epidérmico, o puede ser muy profundo, penetrando en cavidades corporales o perforando alguna víscera. Según la forma, depende del agente vulnerante, como del lugar en que actúa. Las heridas presentan diferentes morfologías. Pueden ser lineales, pueden ser estrelladas. Un tipo especial de estas heridas son las heridas con gajo o con escal, prototipo de las heridas del cuero cabelludo, en donde por las relaciones que establece el estrato subdérmico con la convexidad de la cavidad craneal, es posible que impactos tangenciales produzcan un gran colgajo con una línea de herida circular y una superficie cruenta mucho mayor de lo esperado. Son heridas con gran despegamiento. Y según su dirección, las heridas se relacionan con la dirección del eje del cuerpo. Se toma en cuenta la dirección de las líneas de tensión de la piel y comprender por qué ciertas heridas tienen más separados los bordes al estar sometidas a fuerzas de distracción. La herida es un defecto que tendrá que rellenarse por el proceso de cicatrización y es una apertura del procedimiento que se convierte en puerta de entrada para la infección. Fases de la curación de las heridas. Tenemos 3 fases de la curación de las heridas. Una fase 1, que es la coagulación e inflamación, es una respuesta inmediata. Se produce en los primeros 5 días. Esta fase se conoce también como fase vascular. Los coágulos de fibrina forman una matriz transitoria que permite la migración de las células hasta el lugar de la herida durante un periodo de 72 horas. Las células inflamatorias, como ser neutrófilo, monocito y macrófago, matan a los microbios, impiden la colonización microbiana, degradan el detritus soluble de la herida y secretan citocinas. Las citocinas envían señales a las células sintéticas, como los fibroblastos, para que inicie la fase 2. La fase 2 es la proliferativa. La coagulación inflamativa, esta es la proliferativa. Se produce durante 5 a 14 días después de la lesión. Serán los primeros 5 días, es de 5 a 14 días. Los fibroblastos proliferan y sintetizan una matriz de tejido conjuntivo que sustituye a la fibrina tradicional. Dentro de la herida se forma tejido de reparación consistente en fibroblastos, tejido conjuntivo inmaduro, células epidérmicas que han migrado y formas capilares abundantes. Los fibroblastos presentan quimiotaxis y se dividen y producen los componentes de la matriz extracelular. Los fibroblastos detenidos en la fase 2 pueden pasar a ser competentes y replicarse gracias a la acción del PDGF o el FGF básico. Los fibroblastos entonces competentes deben ser estimulados por factores como el IGF-1 y el factor de crecimiento epidérmico. Las plaquetas y los monocitos activados liberan PDGF y estimulan la proliferación de fibroblastos. El FGF básico, liberado por los fibroblastos, es un estimulante autocrino de la proliferación. El TGF-B, liberado por el PDGF de los gránulos plaquetarios, estimula la liberación del PDGF
los fibroblastos liberan colágeno, una sustancia proteínica que es el constituyente fundamental del tejido conjuntivo. A los 5 días, la resistencia de la propia herida es del 5% de la piel normal. La formación de colágeno alcanza su máximo el día 7. Fase 3, que es la remodelación, la reepitelización o maduración. Se produce a partir del día 14 y dura hasta que hay una curación completa de la herida. El nuevo tejido de granulación se convierte en cicatriz. La herida tendrá un 15%, un 20% de su resistencia plena a las 3 semanas y el 60% de su fuerza plena a las 4 semanas. La resistencia sigue aumentando hasta un año después de la herida. La piel finalmente recuperará del 70 al 90% de su resistencia original. Aquí, nada más para mostrar las 3 fases de la cicatrización. La fase inflamatoria, de coagulación o hemostática, la fase de proliferación y la fase inflamatoria tardía. Fibrina, eritrocitos, plaquetas y vasos dañados. Aquí se forma la costra, los fibroblastos, la yema epitelial, el colágeno y los macrófagos. Y en la inflamatoria tardía, la formación de los coágulos, los neutrófilos, los linfocitos, tanto en la epidermis como en la dermis. Cicatrización anormal de las heridas. Como causas más frecuentes de una cicatrización inadecuada de la herida son, esto es problema, la necrosis o la isquemia de los tejidos por problemas locales, los aplastamientos y las contusiones disminuyen el flujo sanguíneo y el drenaje linfático, lo que altera los mecanismos de defensa locales, también el shock. La hipovolemia es el factor limitante mayor de la curación de las heridas en pacientes con hemorragia y shock. La hemorragia por hemostasis inadecuada, la infección o retención de cuerpos extraños, los problemas sistémicos como la desnutrición, la inmunosupresión y el shock. Entonces, no es bueno. La diabetes secundaria a microangiopatía, la disminución de la llegada de oxígeno y nutrientes a la herida, la insuficiencia renal, los fármacos citotóxicos, las deficiencias de vitaminas A y C, la deficiencia de minerales como el zinc y el hierro, los fármacos antiinflamatorios también dan problemas, por ejemplo, la colchicina, la aspirina, los glucocorticoides y los AINES. Alteran la función de los macrófagos, la síntesis de colágeno, las concentraciones de neutrófilos polimorfo-nucleares. El pretratamiento o la introducción precoz de glucocorticoides produce un retraso en la reparación de las heridas, retardando la proliferación celular. Formación de cicatrices. Es necesario unos 6 a 12 meses para formar una cicatriz madura. Por consiguiente, no deben revisarse las cicatrices hasta que hayan pasado 12 meses. Puede producirse cicatriz más ancha por cierre inadecuado de la herida o una dehiscencia de la herida en áreas de aumento de tensión de la piel o si la herida está en una zona de movimiento excesivo encima de una articulación. Puede desarrollarse contracturas cuando una cicatriz atraviesa perpendicularmente un pliegue articular. Estos pacientes precisarán fisioterapia. Las cicatrices hipertróficas se caracterizan por una cicatriz gruesa y elevada y permanece dentro de los límites de la lesión original.
Se puede corregir mediante intervención. Los queloides son cicatrices elevadas que superan los límites de la lesión inicial. Pueden desarrollarse por lesiones superficiales y parecen tener una base genética. La intervención quirúrgica rara vez resuelve. Puede impedirse al mínimo aplicando localmente vendajes a presión, vendajes con silástico, glucocorticoides y antagonistas del calcio, y además últimamente se habla de la beta-terapia. Radiación con beta-terapia y después proceder el procedimiento quirúrgico para que técnica de cierre de las heridas. Para esto hay tres tipos, tres formas: la intención primaria, la intención secundaria y la intención terciaria. La intención primaria aproxima quirúrgicamente los bordes de la herida poco después del momento de la lesión. La mayor resistencia de la piel se encuentra en la capa dérmica. Los mejores resultados se obtienen cuando toda la profundidad de la dermis se aproxima con exactitud a toda la profundidad de la dermis. La intención secundaria. La intención secundaria deja que la herida se cure sin ninguna intervención quirúrgica. La herida se deja abierta y se permite que cure desde la capa interna a la superficie externa. Es un proceso de curación más complicado porque puede producirse infección, traumatismo excesivo, pérdida tisular, aproximación imprecisa del tejido. Las heridas en áreas cóncavas de la piel son las que curan mejor por intención secundaria que por intención primaria. Áreas cóncavas son el oído interno, la cresta alar nasal, el pliegue nasolabial, la sien y las áreas cóncavas del pabellón auricular. Las superficies planas también pueden curar bien por intención secundaria, aunque es mejor la intervención quirúrgica. Ejemplo, la frente, la parte lateral de la nariz y las áreas periorbitarias. Las heridas sobre superficies convexas no son óptimas para la curación por intención secundaria. Ejemplo, la mejilla, la región malar, la punta de la nariz y el borde del bermellón del labio. La intención terciaria es el cierre primario diferido. Puede disminuir las áreas de infección. El cierre de la herida por intención terciaria se realiza 3 a 5 días después de la lesión inicial. Es el método más seguro de reparación para las heridas contaminadas, sucias, infectadas, traumatológicas asociadas a pérdida tisular amplia, con alto riesgo de infección. El resultado estético final es el mismo que el del cierre primario de la herida. Evaluación del paciente y valoración de la herida. Importante una historia clínica y una exploración física. Valorar el estado general del paciente. Los signos vitales: frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, temperatura, además de los siguientes aspectos. Ver la causa de las lesiones orientará nuestra actitud terapéutica, la movilización del paciente y la colocación de inmovilizadores. Control de hemorragias. Se realiza hemostasia provisional mediante compresión manual directa o por sistema de llenado de magnitos. Descripción del grado de impotencia funcional que presenta el herido, la presencia de dolor y la posición antiálgica del paciente. Momento de la lesión. Este es un factor importante en la historia clínica, porque después de 3 a 6 horas, el recuento bacteriano en la herida aumenta espectacularmente. En estudios realizados se indica que las heridas podrían cerrarse hasta 18 horas después de la lesión. Las laceraciones de la cara y el cuero cabelludo, si estén razonablemente limpias, pueden cerrarse de forma primaria hasta 12 o 24 o incluso 48 horas después de la lesión, con poco riesgo de infección
debido a la excelente circulación de sangre en estas áreas. La tasa de infección aumenta rápidamente después de las 12 horas. Reevaluación del paciente. El paciente debe ser reevaluado ante cualquier cambio sintomático y en todos los casos atendiendo al grado de gravedad que presenta. El médico solicitará las pruebas complementarias necesarias para alcanzar la correcta valoración del alcance de la lesión y su repercusión sistémica, exámenes de sangre, radiografías, orina, electrocardiograma, etc. Y además, importante, sobre todo en nuestro medio, conocer el estado de inmunización contra el tétano en las zonas ganaderas. La exploración de la zona lesionada. La exploración de la zona lesionada debe comprender, entonces, uno, la movilidad. Se comprobará que no existe ninguna estructura subyacente afectada, como tendones, músculos, nervios, etc. Sensibilidad. Se explora con ayuda de un instrumento ROM, anotando cualquier área de hiporestesia o parestesia que encontremos. La vascularización de la zona afectada. Se valora los pulsos distales, coloración de la piel y temperatura, y siempre basándonos en un análisis comparativo con el otro nivel. Punto importante en la valoración de la viabilidad de un colgajo cutáneo. Cuerpos extraños que pueden ser incrustados, pueden ser cuerpos pequeños y numerosos, como por ejemplo restos de arena, tierra, fragmentos pequeños de cristales, etc. Enclavados, se trata de objetos de mayor tamaño que pueden ser únicos o múltiples: anzuelo, espina de pescado, púas, clavos, etc. La historia clínica es importante en la anamnesis antes del cierre de cualquier herida. Los siguientes puntos son importantes. 1. Antecedentes alérgicos a medicamentos. ¿Alérgico a qué? A anestésicos locales, a antibióticos, a analgésicos y antiinflamatorios. Entonces, muy importante la historia clínica de medicina, más importante que hay. Debemos saber esto para no meternos en problemas. 2. Enfermedades previas. Si este paciente es un cardíaco, es un enfermo cardiovascular, que tiene bloqueos cardíacos, que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene hipotensión o tiene hipertensión. Esto es muy importante. Las cardiopatías isquémicas, que ha tenido una angina o tal vez hasta inclusive a veces tienen isquemias y tienen también infartos. Arritmias cardíacas, muy frecuentes para nuestro medio. Nuestros abuelos tenían muchas chagas, entonces han quedado con arritmias. Otros, incluso por esa razón, tienen marcapasos, viven con marcapasos. Más una herida grave es un problema. Pacientes con distonías vegetativas, metabólicas como diabetes mellitus, hiper o hipotiroidismo, síndrome de Cushing, obesidad mórbida, etc. Problemas respiratorios como el EPOC, que son fumadores crónicos que siempre tienen neumonías, etc. Problemas sanguíneos, coagulopatías, anemias, leucocitosis y plaquetopenias. Neurológicas, epilepsia y sepsis. ¿Cuál es la ocupación laboral que tiene? Importante a la hora de valorar la actitud terapéutica. Debe establecerse a la posterior de incorporación a su vida laboral. Otras consideraciones son el embarazo, la edad del paciente, la medicación previa, etc. En este punto es imprescindible la autorización de los procedimientos por parte del paciente con el cumplimiento y firma del consentimiento informado. No hay que olvidar el consentimiento informado. Preparación del médico y el paciente. Primero, ya sabemos, lavado de manos, porque pueden ser portadores de bacterias. Tienen que tomarse las precauciones personales, usar guantes y protecciones oculares, incluso para lavar. Principales agentes infecciosos son la hepatitis B y C y el
VIH. En el paciente no se recomienda rasurar el pelo alrededor de la herida, porque aumenta la probabilidad de infecciones. Anestesia. La mayoría de los casos conviene anestesiar la herida antes de su limpieza, porque esta puede ser molesta y dolorosa. No solo es menos molesto para el paciente, sino que además permite efectuar una limpieza más intensa y efectiva. Y esto es muy importante. Nunca, aquí tiene una herida en la ceja, nunca se realiza tricotomía, nunca se realiza. Porque a veces demora 6 meses en volver a salir y a veces no sale nunca más la ceja. Entonces hay casos pues feos. Una oportunidad, uno de mis enfermos en el hospital le hizo una hermosa sutura intradérmica y dijo que quería mostrármelo. Fue grande mi sorpresa. Él agarró esta maquinita y le hizo la tricotomía, le rasuró la ceja. Y este señor trabajaba en el banco, trabajaba en la caja, estaba todos los días expuesto al contacto directo con los clientes, quería sacar tajada, quería meter juicio al hospital. Entonces, finalmente, era amigo mío, entonces fue posible conversar y hay algo que no sabe, tiene que preguntar a lo que quiere preguntar. Entonces, estoy indicando, y a veces incluso dice en la literatura que no sale más las cejas. Tratamiento, como siempre, la limpieza de la piel, la preparación meticulosa de la piel que rodea la herida, en la misma, la insinuación y el desbridamiento tienen una importancia fundamental para una buena curación. El objetivo es eliminar las bacterias, la materia extraña y los tisulares. Las heridas se deben anestesiar adecuadamente antes de la limpieza y o la exploración local. Ya sabemos, entonces hay que anestesiar para que no pase nada. La desinfección de la piel intacta que rodea la herida y la eliminación de cuerpos extraños, detritos y partículas son los pasos iniciales en la preparación de la herida. Se usa povidona iodada, Betadine o Polaxmer, teniendo cuidado de no exponer la herida a estas soluciones. Eliminación del pelo. Generalmente es innecesaria antes de cerrar las heridas. El afeitado puede producir un traumatismo mínimo de partes blandas e infecciones de la herida. Y aquí dice Tácito, nunca debe afeitarse las cejas, porque vuelven a crecer de forma impredecible o pueden no crecer. Irrigación de la herida. Está demostrado que la limpieza y preparación de la herida son las bases de un tratamiento adecuado de las heridas. La irrigación elimina contaminantes, reduce la infección y mejora la visualización. Se considera que presiones de irrigación de 3.5 kilogramos a 5 kilogramos por pulgada cuadrada, 2,5 centímetros cuadrados, son suficientes para limpiar una herida que no está muy contaminada. Esta presión puede generarse mediante la combinación de una jeringa de 35 ml y un angiocatéter de calibre 19, manteniendo a 2 centímetros de la superficie de la herida. La irrigación con presión alta que genera presiones máximas de 25 a 40 es tema polémico porque pueden producir un daño tisular y aumentar la tasa de infección. La irrigación con presión alta puede impulsar a los contaminantes hacia las zonas más profundas en las heridas por punción y entonces deben evitarse. Lavado antiséptico de la herida. Entre los líquidos de irrigación se recomienda la solución salina normal o una solución de povidona iodada, al 1,9 de la solución reservada. Ninguna es superior a la otra.
en la prevención de las infecciones. Se sugiere en la bibliografía el uso de 100 a 300 ml. Se dispone de numerosos dispositivos comerciales para eliminar la herida, el Combifor, que es el llamado Etoxcol. El desbridamiento de las heridas es útil para generar bordes rectos y limpios en las heridas, que son más fáciles de separar, extirpando tejido que está desvitalizado, contaminado por bacterias o contaminado por sustancias extrañas. Obsérvese la técnica en espiral para frotarlo en la periferia de la herida, comenzando en el centro y desplazándose hacia la periferia, sin volver a atravesar la zona ya. El volumen de líquido de lavado puede ser de 200 a 250 ml. Técnica de lavado de la protección se mantiene cerca de la herida. Técnica de arrastramiento mecánico. Lavado con jeringa se utiliza en heridas tipo 3 y en cavidades profundas que necesitan ser lavadas a través de drenajes. La presión ejercida sobre la herida dependerá de la fuerza de inyección que se aplique en el volumen. Remojado de la herida. La inmersión de la herida es útil para desprender, reblandecer y eliminar contaminantes macroscópicos de la piel que rodea la herida, pero no sustituye a la limpieza mecánica de la piel. Limpieza de la periferia. El objetivo es eliminar la contaminación visible y la sangre seca. El material de partículas visibles en las heridas infectadas y es necesario retirar mediante desbridamiento con un estudio. El desbridamiento de las heridas es útil para generar bordes rectos y limpios en las heridas, que son más fáciles de reparar, extirpando el tejido que está desvitalizado, contaminado por bacterias o contaminado con sustancias extrañas. Está entonces prácticamente está debridando todo el tejido que está al lado. Ahí, otra forma de debridar es sacar la piel que está sinótica en mal estado, técnica de debridamiento de la dermis profunda y la fascia superficial, grasa subcutánea. Esta técnica de recortado de la epidermis facilita la emersión de los de la herida durante el cierre percutáneo. Socavamiento de la herida. Socavamiento de la herida es socavar el tejido, es producir un colgajo que implica la separación de la piel del tejido cutáneo y subcutáneo más profundo y la base. Permite la emersión de los bordes cutáneos aproximados y alivia la tensión extrínseca del cuerpo. Aquí está prácticamente, se está separando el tejido profundo para que esta porción de piel no tenga mucha presión y pueda conectarse para seguridad. El médico debe estar familiarizado con la anatomía local y no producir lesiones vasculares o nerviosas. No socavar las heridas contaminadas. No socave nunca las heridas en las palmas, las plantas y la cara. El tejido debe ser socavado en la unión dérmica, epidérmica o dentro del tejido adiposo subcutáneo. La cantidad de socavamiento necesaria para cerrar una laceración es aproximadamente el doble de la anchura de separación de la laceración en su punto más alto. Antibióticos profilaxis. La tasa de infección con el mejor cuidado y asistencia de herida es de aproximadamente 1% a 12%. La mayoría de las heridas complicadas se curan sin necesidad de antibióticos. Las heridas asociadas a un aumento de riesgo de infección son las de las extremidades, especialmente inferiores. Las heridas complejas o las de más de 3 centímetros a 5 centímetros de longitud se benefician con los antibióticos cuando las heridas están muy contaminadas o asociadas a lesiones grandes
o asociadas a lesiones infectadas. Cuando hay retraso en la asistencia que produce un tiempo prolongado desde el desbridamiento o el tratamiento, más de 3 horas, cuando el paciente está inmunodeprimido o tiene enfermedad valvular cardíaca, no hay mordeduras de la cara o de la mano, lesiones por punciones profundas y pacientes con prótesis articulares. Pueden utilizarse como antibiótico amoxicilina, clavulario, 500 miligramos cada 8 horas. Profilaxis antitetánica. Las heridas más proclives al tétano son las heridas viejas de más de 6 horas, profundas, más de 1 centímetro, contaminadas sobre todo, producido por metales oxidados, basura, heces o tierra, heridas por bala, aplastamiento, estrelladas o por abulsión, con tejido desvitalizado, tienen también un mayor riesgo. En adultos, una inmunización adecuada requiere al menos 3 dosis de toxoide con un recuerdo cada 10 años. En niños menores de 7 años se requieren 4 inyecciones de DPT. La quinta debe darse a los 7 años con otra a los 14. Anestesia. Las lesiones deben anestesiarse con técnicas locales o regionales antes de la limpieza o reparación. La anestesia local distorsiona los bordes de la herida. Usar bloqueos regionales cuando proceda. El capítulo de la anestesia local. La lidocaína al 1%, a una dosis que no supere los 5 miligramos por kilogramo a 7 miligramos por kilogramo, es un agente eficaz y estándar. La anestesia con lidocaína dura aproximadamente 60 minutos. Si se necesita un periodo más largo de anestesia, puede usarse bupivacaína al 0,75%, marcaine o también sensorcaine, que dura aproximadamente de 90 a 120 minutos. No debe usarse epinefrina para potenciar la anestesia en heridas contaminadas. Usar una aguja de calibre 27 o 30, una infiltración más lenta y más profunda hacia la dermis, y la adición de bicarbonato de lidocaína, 9 mililitros de lidocaína en 1 mililitro de bicarbonato, puede disminuir el dolor de la inyección anestésica. No usar lidocaína en regiones anatómicas de circulación terminal, espejo de dedo, lóbulo de la nariz, pene y pabellón auricular, etc. Aquí vamos a observar entonces la infiltración de la anestesia. Primero este lado y después el otro lado. La infiltración se llama esta infiltración directa de la herida. Y esta es la infiltración paralela al borde. Entonces aquí se puede bloquear con campo. Este es directo. Aquí bloqueo de algunos nervios. Aquí el supraorbitario, el infraorbitario, por ejemplo, submentoniano. Entonces, ¿cómo se debe realizar la introducción de la anestesia con una aguja? Aquí la oreja, la forma entonces es entrar por una jeringa caracterizada con marcas igual, esto otro igual, entonces estaría una anestesia de parte del oído interno, todo lo demás. Aquí tenemos el bloqueo del nervio orbital. El nervio orbital se sitúa por debajo del carpo y se introduce una aguja en el borde radial del tendón y se dirige hacia el nervio. Como el nervio está adyacente a la arteria orbital, siempre hay que aspirar antes de la inyección.
Sutura. Al realizar la sutura hay que tener en cuenta: 1. La viabilidad de los bordes. 2. Evitar tensión. 3. Técnicas especiales. Las tías o tal vez. Elección de material de sutura. El cuero cabelludo se puede utilizar grapas, pero también se puede utilizar para cortar seda de 2 ceros. La cara se sutura solo con nylon o polipropileno 5 ceros. El resto del cuerpo con seda 3 ceros a 4 ceros. Vendaje oclusivo e inmovilización. El vendaje es una herramienta importante a la hora de proteger la herida. En ocasiones es difícil aplicar, como por ejemplo el cuero cabelludo, colocar los apóstoles brown, beige, cubrir la herida con cordón elástico, evitando así la colonización de la herida por agentes externos. Otra técnica es usar apósitos. Dan buen resultado en cuanto a protección se refiere y climatización de la herida. Son los apósitos laminares de hidrocoloides extra finos y transparentes que nos facilitan la vigilancia y los cuidados posteriores de la herida. No es necesario cambiar apósitos hasta la retirada del punto. Se recomienda la cura oclusiva de la sutura, incluso en regiones anatómicas difíciles como la cara, donde se usa tiras adhesivas y se evita la movilización gesticulares de los planos suturados, consiguiendo un mejor cierre de la herida. Adhesivo tópico para la piel, Dermabond. El adhesivo tisular tópico estéril, líquido que químicamente pertenece a la fórmula monomérica de 2-octicianocrilato. Las indicaciones es de aplicación tópica solamente y debe usarse para mantener cerrados los bordes aproximados de la piel, heridas causadas por heridas quirúrgicas, incluyendo perforaciones para cirugía mínimamente invasiva y de laceraciones sencillas causadas por traumatismo. Se puede usar el adhesivo tisular junto con suturas subcuticulares solamente. Contraindicaciones: no utilizar en heridas con evidente infección activa, gangrena o herida por decúbito. No utilizar sobre superficies mucosas o a través de uniones mucocutáneas, labios, cavidad bucal o sobre la piel que pueda estar expuesta regularmente a fluidos corporales o con pelo natural denso, como el cuero cabelludo. No utilizar sobre pacientes con hipersensibilidad al cianoquilato o al formaldehído. No usar bajo la piel, ya que el material polimerizado no es absorbido por el tejido y puede causar una reacción a cuerpo extraño. No usar en áreas de elevada tensión. No explicar medicación líquida ni en forma de ungüento a las heridas después de cerrarlas con adhesivo tisular. Instrucciones de uso. Asegure una buena hemostasia que evite el sangrado a través de la herida. Aproxime los bordes de la herida con una pinza preferentemente y aplique lentamente el adhesivo en múltiples capas delgadas, al menos 3, sobre la superficie de los bordes unidos de la herida, usando un movimiento suave de cepillado y siempre en la misma dirección. Espere unos 30 segundos entre capa y capa. Mantenga la aproximación de los bordes de la herida manualmente durante 60 segundos aproximadamente después de aplicar la última capa. Bien, entonces, con esto, les agradecemos su presencia. Aquí algo para recordar, en caso de incendio, dice, salga del edificio antes de postear en Facebook o Twitter, ¿no? Aquí el señor está todavía manejando su celular, y aquí puede estar encima de él. Bien, entonces, eso es lo que quería transmitirles hoy y vamos a